Hola y bienvenidos. Hoy, vamos a sumergirnos en una obra imponente donde las haya, de la literatura inglesa, El paraíso perdido, de John Milton. Hola, ¿qué tal? Sí, una obra colosal. Tenemos delante fuentes que nos dan una visión bastante completa, de este poema épico del 17. Exacto. Y nuestra misión hoy, pues, es explorar juntos qué lo hace tan especial, ¿no? Cómo se creó, esos personajes que tiene, inolvidables, la verdad. Uf, y tanto. Los temas que toca, que son profundísimos. Y sobre todo, por qué casi 3 siglos y medio después, sigue dando que hablar, sigue resonando. Totalmente. Es de esas obras que marcan, sí. Pues eso, una de esas lecturas que dejan huella. Vamos a ello, a desgranarlo. Vamos. Para empezar, a ver, situémonos un poco. El paraíso perdido es un poema épico, ¿vale? Escrito en verso blanco. Esto es importante, luego hablaremos de ello. Sí, Por John Milton, siglo XVII. Y cuenta, la historia bíblica que todos más o menos conocemos. La caída del hombre. la tentación de Adán y Eva por Satán, el ángel caído, y claro, su expulsión del jardín del Edén. Lo clásico, pero contado de una forma única. Eso es. Y es una obra con su propia historia de publicación, ¿eh? La primera versión es de 1667. 10 libros. Ojo, más de 10.000 versos. Una barbaridad. Madre mía. Y luego, 7 años más tarde, en el 74, sacó una segunda edición, ya reorganizada en 12 libros. Fíjate, para imitar la Eneida de Virgilio. Anda. O sea que ya apuntaba alto el hombre. Altísimo. Quería codearse con los clásicos. Y bueno, se considera su obra maestra, claro. Le dio una reputación, vamos, de los más grandes poetas ingleses. Y la historia de cómo lo escribió es que es fascinante. Porque Milton ya estaba ciego cuando lo compuso. Sí, se quedó ciego en 1652, así que lo dictó enterito a ayudantes, amigos. Imagínate la escena. Es potente, ¿eh? No se sabe exactamente cuándo lo compuso, ¿no? Hay un biógrafo, John Aubrey, que dice que entre 1658 y 1663. Por ahí van los tiros. Parece que llevaba tiempo dándole vueltas a la idea. Sí, Y además, en un momento personal, telita, ciego, con gota, y acababa de perder a su segunda mujer y a una hija pequeña. durísimo. Esa imagen que comentabas antes del poeta ciego dictando a sus hijas se hizo súper famosa en el romanticismo. Hay cuadros de Fuseli, por ejemplo. Justo. Y es curioso porque, según un académico, John Leonard, parece que al principio Milton no pensaba en una épica bíblica. ¿Ah, no? ¿Y qué tenía en mente? Pues lo típico de la épica, ¿no? Reyes heroicos, dioses paganos. Se dice que pensó en leyendas sajonas o británicas, como lo del rey Arturo. Ostras. ¿Y qué pasó? Pues la guerra civil inglesa, seguramente, le pilló en medio. Él era republicano activo y eso debió de trastocar sus planes. Luego ya tiró por lo bíblico. Claro, tiene sentido. Y la publicación dices que fue Samuel Simmons. Sí, en 1667. Era hijo de una impresora que había trabajado con radicales, aunque Milton llevaba ya 20 años sin publicar con ellos. Fíjate. Curioso. Bueno, ya tenemos el contexto histórico y personal. Hablemos de la forma, del estilo, porque no es solo contar una historia, ¿verdad? Milton crea casi un nuevo tipo de épica. Totalmente. Adapta el género clásico, pero a la moral cristiana inglesa. Se distancia mucho del politeísmo grecorromano. Y se nota desde el principio. ¿Cómo? Pues mira, usa recursos clásicos como la invocación a la musa, pero ¿a quién invoca? Al Dios cristiano, a su musa celestial, que identifica con el Espíritu Santo. Vaya giro. Y usa más cosas. Empieza in medias res, o sea, en mitad de la acción. Hay un viaje al inframundo, que aquí es el infierno, claro. Batallas a escala cósmica, un lenguaje súper elevado, los famosos símiles homéricos, pero adaptados. Y todo con un propósito muy claro que él mismo declara, ¿no? Exacto. Justificar los caminos de Dios ante los hombres. Casi nada. Vaya ambición. O sea que está usando las herramientas antiguas pero para construir algo nuevo. Precisamente. Y eso se ve genial en cómo trata el concepto de héroe. A ver, cuéntame eso. Los héroes clásicos tipo Aquiles, Odiseo, Eneas, ¿qué valoraban? La fuerza militar, la astucia, pero muchas veces iba ligado a la ira, el orgullo, la lujuria incluso. Sí, cierto. Pues Milton coge todos esos rasgos y ¿a quién se los da? A Satanás. Ostras, qué bueno. Y en cambio, su héroe, el modelo a seguir, es el Hijo de Dios.
Y sus virtudes son el amor, la misericordia, la humildad, el autosacrificio. O sea, lo opuesto. Es una inversión total de valores. Total. El poema viene a decir, mirad, el sistema de valores del heroísmo clásico ya no sirve. Ha sido superado por la virtud cristiana. Es una propuesta radical. Y todo esto, decíamos antes, lo hace usando el verso blanco, el blank verse. Expliquemos un poco qué es eso. Pues es un tipo de verso que tiene una métrica regular, un ritmo constante, el pentámetro yámbico, que dicen que suena muy natural en inglés, pero no tiene rima al final de los versos. Ajá. ¿Y eso qué le permite? Pues una flexibilidad enorme. Milton no fue el primero en usarlo, pero lo llevó a un nivel de maestría increíble. Le permitía construir frases larguísimas, con una sintaxis súper compleja, muy sonora, casi musical, sin estar atado por la rima. Claro, le da más libertad. Muchísima. Y tuvo tanto éxito que el verso blanco se convirtió en el estándar para la poesía épica o seria en inglés durante siglos. Tuvo miles de imitadores e influyó a poetas como Alexander Pope, John Keats. Una barbaridad. Fascinante cómo la elección formal tiene tanto peso. Y antes mencionaste algo de unos acrósticos. ¿Qué era eso? Ah, sí. Es un detalle curioso que han encontrado los críticos. En el libro 9 hay un verso que describe a la serpiente tentando a Eva. Y si lees la primera letra de cada palabra clave, o en el verso mismo, forma la palabra Satán. ¿No me digas? Sí, sí. Y en otra parte del mismo libro, las primeras letras de unos versos seguidos forman F-fal y luego fol, caída. Vamos. ¡Qué pasada! ¿Y qué significaría? Pues se especula, claro. Podría ser la doble caída, de Adán y Eva, y también la de Satanás del cielo. Como pequeñas firmas ocultas, ¿sabes? Otra capa de lectura. Increíble el nivel de detalle. Bueno, pasemos a los personajes, que yo creo que es donde está gran parte de la chicha de la obra. Y hay que empezar, sí o sí, por Satanás. Satanás. El personaje. El más debatido, el más complejo, para muchos el más atractivo incluso. Antes era Lucifer, claro. Es el primero que aparece, ¿no? Una figura trágica, autor de esa frase mítica. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Tremenda. Después de rebelarse contra Dios y perder, lo expulsan al infierno. Y su rebelión, según Milton, viene del orgullo y la envidia. Pero la interpretación que se ha hecho de él, tela. Milton lo presenta como el origen del mal. ¿Pero la gente lo lee así? Ahí está el kit de la cuestión. Porque muchísimos lectores, y sobre todo los poetas románticos, Blake, Lord Byron, Shelley, Hazlitt, lo vieron como un héroe, un rebelde complejo, casi simpático en su desafío. Esto provocó la reacción contraria. Críticos cristianos como C.S. Lewis o Charles Williams dijeron que ni hablar, que eso era malinterpretar a Milton totalmente. ¿Y qué decían ellos? Lewis, por ejemplo, insistía en que había que leerlo con la mentalidad de la época, que nadie en el siglo XVII habría visto a Satanás como un héroe, que su atractivo es engañoso, parte de su maldad. O sea que el debate sigue vivo. Totalmente. Hay quien dice, como John Kerry, que es que el personaje es ambiguo por naturaleza, y que esa ambigüedad es parte del éxito del poema. Te atrae y te repele. Tiene carisma, sí, pero Milton demuestra una y otra vez que ese carisma nace del orgullo y lleva a la ruina. Es una tensión fascinante, la verdad. Hablemos de Adán, el primer hombre. Adán. Milton lo presenta como un ser más racional, más sociable que Eva al principio. De hecho, es él quien le pide a Dios una compañera, alguien con quien compartir el deleite racional. Ujú. Y está locamente enamorado de Eva. Quizá demasiado. El arcángel Rafael le llega a advertir: ojo que la pasión no domine tu juicio. Y al final pasa un poco eso, ¿no? Sí, su amor por Eva influye en que él también desobedezca a Dios. Quiere seguirla, no separarse de ella. Y una diferencia con la Biblia. Aquí, antes de irse del paraíso, el arcángel Miguel le enseña el futuro de la humanidad. Eso le da otra dimensión. Y Eva, creada de la costilla de Adán, a menudo se la ve como la secundaria, la más débil. Bueno, eso es otro gran debate. Es inferior. Milton la presenta quizá menos dada a la abstracción intelectual, pero más conectada a la experiencia, a los sentidos. A veces parece la más lista, o al menos más independiente. Ah, sí. Fíjate que al principio, cuando conoce a Adán, ella cuenta que primero se vio reflejada en un lago y le costó dejar de mirarse. Casi le parecía más atractivo su propio reflejo. Anda,
qué detalle. Y en el libro 9 es ella la que propone trabajar separados un rato, y es entonces sola cuando Satanás, disfrazado de serpiente, la tienta. Y la tienta con labia, ¿no? Con muchísima labia, usa lenguaje de poesía amorosa renacentista, apela a su vanidad, a su deseo de conocimiento y consigue convencerla. Come del fruto. Pero no es una caída simple, ¿eh? Es un proceso psicológico muy bien descrito. Está claro que son personajes muy trabajados. Y luego está la figura del Hijo de Dios, que no es Jesús todavía, ¿no? No, exacto. Es el espíritu que luego se encarnará. Milton nunca lo llama a Jesús explícitamente, es el Hijo, el Verbo, y Milton tenía una visión teológica un poco particular, subordinacionista, ¿Qué significa eso? que veía al Hijo como secundario respecto al Padre, como su gran vicerregente. El Padre lo llama mi palabra, mi sabiduría y poder efectivo. Pero es el héroe del poema, en cierto modo. Sí, en el plano divino es el héroe total. Él solito derrota a Satanás y sus legiones en la guerra del cielo. Y es clave en la redención. Cuando Dios Padre prevé la caída y pregunta quién pagará la deuda, es el Hijo quien se ofrece voluntario para sacrificarse por la humanidad. ¿Y el propio Dios Padre cómo lo pinta Milton? Pues como el Creador todopoderoso, omnisciente, pero no es una figura lejana y abstracta. Habla con el Hijo, explica sus planes, sus motivos, y hay una idea teológica de Milton muy interesante ahí metida. ¿Cuál? Que Dios creó todo no de la nada, ex nihilo, sino a partir de sí mismo, ex deo. O sea que todo es, en cierto modo, parte de Dios. Y de ahí deriva su autoridad última. Es el autor de todo. Claro. Y Satanás intenta negar eso. Intenta negarlo, sí. Dice que él se creó a sí mismo. Pero en privado admite la verdad. Reconoce que Dios lo creó y que no merecía su rebelión. ¿Qué complejidad? Y aparte de estos grandes personajes, los ángeles también tienen su papeles, ¿no? Rafael, Miguel. Importantísimos. Son mensajeros, pero también actúan. Rafael es el que va a advertir a Adán y Eva, y les cuenta toda la guerra en el cielo. Que, por cierto, algunos críticos dicen que quizás ese relato, tan épico, con un Satanás tan audaz, ¿Qué? pues que a lo mejor no los preparó bien para la tentación real, que fue más sutil, más psicológica, o que incluso, sin querer, pudo contribuir a la caída. Es una lectura interesante. Vaya, no lo había pensado. ¿Y Miguel? Miguel es el guerrero, el arcángel del poder militar. Lidera la batalla con una espada que corta lo que sea. Y es a él a quien Dios manda a Edén para la tarea dura. Expulsarlos. El seto, expulsar a Adán y Eva. Pero ojo, también le dice que les revele el futuro, la promesa de redención, que no los despida sin consuelo. Es un personaje solemne, imponente. Adán lo describe como no terrible, pero sí solemne y sublime. Está claro que cada personaje tiene su matiz, y todo esto nos lleva a los grandes temas que recorren el poema. Uno que sé que era importante para Milton, el matrimonio. Muchísimo. Él presenta la relación original de Adán y Eva como de dependencia mutua, no tanto una jerarquía de dominación. Aunque Adán parece estar por encima en algunas cosas, ¿no? Sí, en conocimiento intelectual, en relación directa con Dios, pero a Eva se le da el conocimiento a través de la experiencia. Hay críticos que dicen que ambos aceptan sus roles y los usan para fortalecer la pareja. Otros, como David Mickix, insisten en que no hay que verlos por separado, que son interdependientes. Pero está eso de que Eva habla con Dios a través de Adán. Sí, eso ha llevado a verlo a él como su guía. Y también se ha discutido si las ideas de Milton sobre el divorcio, que él defendió en otros escritos, viéndolo como un contrato al que ambos debían tener acceso, se reflejan aquí de alguna manera. Es un tema complejo. Otro tema que aparece mucho es la idolatría, ¿verdad? Sí. Era una de las obsesiones de Milton, muy de su época protestante. Criticaba mucho la idea de construir templos como lugares especiales de culto. ¿Por qué? Porque creía que la naturaleza humana tiende a adorar el objeto, el edificio, en lugar de a Dios directamente. En el poema, cuando Adán se ofrece a construir altares, el ángel Miguel le dice que no necesita cosas físicas para sentir a Dios. Curioso. Incluso se interpreta el momento inicial de Eva mirándose en el lago como una forma de idolatría, de narcisismo. Y Milton llega a comparar edificios famosos como la Basílica de San Pedro o el Panteón con Pandemonium, la capital del infierno. Qué fuerte. Sí, para él esa magnificencia arquitectónica podía esconder una falsedad espiritual,
una idolatría pagana o católica que él rechazaba. Y esto nos lleva a otro punto peliagudo, la crítica a la monarquía, que choca un poco con que Dios sea el rey del universo en el poema. Es una tensión muy interesante, sí, porque Milton, recordemos, era republicano, apoyó la ejecución del rey Carlos I. Claro. Y en el poema, Satanás a veces usa argumentos contra la tiranía de Dios que suenan parecidos a los que Milton usaba contra los Estuardo. Hay quien ve la guerra en el cielo como una alegoría de la guerra civil inglesa. Entonces, ¿cómo se come eso? Un antimonárquico defendiendo a un rey celestial. Pues hay varias interpretaciones. Algunos dicen que Milton criticaba a los Estuardo en concreto, no la idea de monarquía en sí. Otros, como C.S. Lewis, decían que no había contradicción. Para Milton, Dios era su superior natural y legítimo. Carlos I, en cambio, no lo era. Tiene su lógica. Y esto desemboca en el gran tema teológico, quizás. El libre albedrío, la responsabilidad. El meollo de la cuestión. Si Dios sabe todo, ¿eran Adán y Eva realmente libres de elegir no caer? Es la gran pregunta. Y ha habido críticas muy duras a Dios en el poema, ¿no? Sí. William Empson llegó a decir que Milton merece crédito por hacer a Dios malvado. Imagínate. Lo veía como un tirano estalinista, cómplice de la caída porque entraba en sus planes omniscientes. Uf, qué radical. ¿Y cómo se defiende la postura, digamos, más ortodoxa? Pues argumentando que saber lo que va a pasar, presciencia, no es lo mismo que causarlo. Dios, en el poema, lo dice claro. Libres los formé y libres deben permanecer. La elección es suya. O sea, que les dio libertad real. Eso es. La caída es fruto de la desobediencia, que nace del orgullo, como dice Lewis. Pero la libertad implica responsabilidad. Y la redención también requiere que ellos actúen, que admitan su error, que se arrepientan. No es algo puramente impuesto desde arriba. Queda claro que no hay respuestas sencillas. El poema te obliga a pensar. ¿Y cómo se recibió todo esto? ¿Qué impacto tuvo? Pues un impacto enorme, aunque con polémica, claro. Ya en el 18, Samuel Johnson admiraba su capacidad para asombrar. Luego llegaron los románticos con su lectura de Satanás como héroe, con la frase de Blake. Sí, Desde la teología se le reconoce una erudición brutal, aunque su independencia de pensamiento levantó sospechas de herejía. Hay quien lo ve como el poeta épico teológicamente más profundo de su tiempo. y creó casi un género nuevo, ¿no? Algo así. David Quint dice que mezcla la épica tradicional con la del derrotado, como la de Lucano, y va más allá, creando una épica cósmica, religiosa, con un final trágico, pero que abre la puerta a la salvación futura. Es algo distinto. Y un dato curioso. La Iglesia Católica lo prohibió. Sí, lo metió en el índice de libros prohibidos, señal de que tocaba temas sensibles y de forma poco convencional para ellos. Y su influencia no se quedó solo en la literatura, ¿verdad? Visualmente también ha sido potentísimo. Muchísimo. Las ilustraciones empezaron súper pronto, en 1688, y desde entonces, un no parar. William Blake, Gustave Doré, sus imágenes son casi tan famosas como el poema. Las de Doré son espectaculares, sí. Y Fuseli, John Martin, Verney, hasta Dalí hizo grabados. La propia imagen de Milton ciego, dictando, inspiró cuadros de Delacroix, por ejemplo. Es una obra que pide ser visualizada. Incluso en caricaturas políticas, decías. Sí, James Gilray usó una escena para representar una batalla política. Fíjate hasta dónde llega su eco. Para ir terminando, ¿qué me dices de su alcance más allá del mundo anglosajón? Pues que ha sido traducido a muchísimos idiomas, lo que demuestra que toca algo universal. Las fuentes mencionan traducciones al tamil, en la India, una ya en 1895 y otra en 2020. Anda, qué curioso. Sí, eso te dice que una obra tan metida en la cultura y la teología inglesa del 17, pues sigue conectando con gente de otras culturas siglos después. La verdad es que hemos recorrido un camino fascinante. La escala épica, la complejidad de los personajes, Satanás, Adán, Eva, los debates sobre libre albedrío, poder, amor. Es increíble cómo Milton cogió una historia tan conocida y le dio esta profundidad psicológica, filosófica, que todavía nos remueve. Totalmente. Y hay una idea al final del poema que a mí me parece muy potente, para que nos quedemos pensando. ¿Cuál? Cuando los expulsan del Edén, el arcángel Miguel les dice que pueden encontrar un paraíso interior mucho más feliz. Ah, sí, precioso. Pues quizás la pregunta que nos deja todo esto es, en nuestro mundo de hoy, tan diferente pero igual de complejo,
¿Qué significa eso de buscar y encontrar ese paraíso interior? ¿Y cómo leer obras como esta, tan antiguas aparentemente, puede seguir ayudándonos en esa búsqueda personal de sentido, de virtud? Uf, una pregunta. Profunda, sí, para darle vueltas. Bueno, esperamos que este análisis haya sido interesante, que haya iluminado un poco esta obra gigantesca. Eso esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso a fondo de El Paraíso Perdido.